Didáscalos 19. El día de hoy ya, como todos sabemos, hoy vamos a iniciar ya en sí material referente a estos días de inicio de nuevo ciclo. Como ustedes saben, ahorita este video es para primer año de secundaria, y decidí grabarlo para poder apoyarlos en sus tareas y sus actividades que obviamente emanan de esta programación. Esta semana abordó Aprende en Casa 2 temas un poco sencillos. En este caso, en el caso de la materia de español, lengua materna, abarcamos el proyecto de el cuento y los subgéneros narrativos. Esto quiere decir que van a ustedes, muchachos, chicos, chicas de primer año de secundaria, van a iniciar la secundaria abordando temas de interés de lectura, aprendizaje y comprensión lectora, obviamente, y uno de ellos muy importantes para ahorita es el adentrarnos un poquito en la lectura, ¿verdad? Entonces, en los programas que hicieron de lunes a viernes de esta semana, pudieron abordar diferentes contextos, ejemplos, vieron en Aprende Casa 2 ejemplos con videos, imágenes, colores, diseños, y ustedes debieron tomar nota de lo más importante, dado que esta fue la indicación, y obviamente después de cada programa hay algunas actividades, pero bueno, ya saben la instrucción en este caso. En nuestro caso les voy a presentar rápidamente aquí un breve resumen de lo que fue esta primera semana del 14 al 18 de septiembre, ¿verdad? En sí el proyecto viene siendo el cuento, o más bien los subgéneros narrativos, ¿okay? Y dentro de los subgéneros narrativos podemos apreciar muchos, porque hay diferentes tipos de cuentos, o una diversidad amplia de cuentos. Para ello seleccioné los más importantes, los más destacados, que son los siguientes. Tenemos el subgénero narrativo de cuento de ciencia ficción, ¿okay? Este cuento básicamente habla acerca de, o nos narra historias basadas en la tecnología, en la evolución del hombre, en la conquista de planetas y todo relacionado a el tema de ciencia ficción, ¿ok? Bien, el siguiente subgénero es el policíaco, subgénero narrativo cuento policíaco. Este sencillamente está basado en, como en las tiras cómicas o en las historietas, está basado en un personaje o en varios personajes, normalmente policías o detectives que se encargan de desmembrar o descubrir ciertas problemáticas que suceden en la sociedad o le pasan o acontecen a otros personajes de la historia, ¿okay? Es como un cuento de búsqueda y resultado. Después tenemos el cuento de terror. El cuento de terror, que es el que a la mayoría de ustedes, existen muchos fanáticos acerca de este subgénero de terror. Obviamente su finalidad es llevar a cabo al espectador, al lector, a tener esa pequeña sensación o sensibilidad hacia el interés por el miedo, el suspenso, el thriller. Los cuentos de terror normalmente también emplean diversos tipos de personajes que son adaptados a este tipo de texto, que en este caso son cuentos de terror, y existen diversidad de ellos, ¿verdad? La siguiente también, uno de ellos también son los cuentos fantásticos. No hay que confundirlos con fábulas, ¿verdad? Tampoco hay que confundirlo con otros diversos tipos de cuentos de fantasía, podría decirse. Los cuentos fantásticos son los que tienen personajes, a veces sobrenaturales, a personajes muy, como valga la redundancia, fantasiosos, que incluso pueden ser humanos o no seres humanos, y tiene una gran variedad, ¿okay? La finalidad de este cuento es también mantener entretenido al lector, ¿va? Bien, hay diferentes tipos de cuentos, repito, muchachos, subgéneros narrativos, ya mencioné 4. En la programación de Aprende en Casa les mencionaron otros, también son importantes. Sin embargo, de los que más comúnmente se habla, se escribe, se lee, son de este tipo de cuentos que aquí les presento. Están en color verde, ¿verdad? Obviamente cada uno de ustedes tiene el gusto y el agrado por
otros tipos de cuentos que no están aquí, pero también son válidos. Bien, dentro del cuento vimos una parte importante que es la trama. ¿Está? La trama, que aquí les pongo una definición, como bien sabemos, es la parte medular de un cuento o en una historia que normalmente empieza con una complicidad o un problema, se presenta una problemática y al final que se va desarrollando, conforme se va desarrollando el cuento, vamos desenmarañando la trama, ¿verdad? La trama es la que nos mantiene también en el foco central del cuento. Por ejemplo, si me voy a un ejemplo en el caso de cuentos de terror, ¿no? La trama sabemos de antemano que debe ser que nos cause miedo, intriga, ¿okay? Suspenso. Está a la expectativa de lo que va a suceder en este cuento de terror, ¿no? ¿Qué va a pasar con los personajes? Si va a suceder algo horrible, catastrófico. Entonces la trama parte de ello, viene siendo la problemática en el cual el cuento se va a desarrollar y al finalizar se le debe dar también una posible solución o una finalización, ¿verdad? Pasando de la trama, otra de las cosas importantes que tiene el cuento es el ambiente. Y sí, el ambiente se divide en tres tipos, que viene siendo el ambiente físico, el ambiente social y el ambiente psicológico. El ambiente físico, su nombre lo dice, y les presento algunas imágenes. El ambiente físico es aquel que nos narra los objetos o los espacios tangibles, físicos, donde se desarrolla el cuento. Por aquí algunos ejemplos. ¿Okay? Bien, esos son los ambientes físicos. ¿Y qué son los ambientes psicológicos? Aquí lo mencionamos, y también tenemos el ambiente social. Vamos al ambiente psicológico. El ambiente psicológico se basa o se centra más bien en los personajes. Todo lo que pasa aquí en la cabecita del personaje, cómo está, si está triste, si está feliz, está alegre, si está asustado. ¿Okay? En cada uno de los personajes existe un ambiente psicológico. ¿Y por qué se le denomina ambiente? Porque es algo que parte prácticamente del personaje y que está dentro del cuento. ¿Okay? Nos vamos con el último, que es el ambiente, ¿está? El ambiente social. El ambiente social, lo dice ahí, también involucra y abarca en el desarrollo del cuento la parte si se encuentran en algún lugar, en algún tiempo, si se practicaba algún tipo de creencia, de religión, si está basado también, por ejemplo, si es un cuento de ciencia ficción, está desarrollado basado en una época futura, puede ser una época post-apocalíptica, podemos decirle, en donde la sociedad ya tiene otro tipo de cultura, tiene otro tipo de costumbres, o simplemente es muy diferente a la que conocemos. ¿Okay? Entonces, repetimos, se basa el cuento también en ambientes, son tres, que son el social, el psicológico y el físico. Bien, dicho esto, muchachos, dentro de la actividad, lo primordial de esta semana era conocer estas tres características de un cuento. ¿Cuáles son los tipos de cuentos que se consideran subgéneros narrativos? ¿Okay? La trama, de qué es y qué consiste, y los tipos de ambientes que hay en el cuento. Esto apenas es un poco de todo lo que contiene el cuento. En las siguientes semanas vamos a estar dándoles también la información de los demás elementos, aquí lo ven, de los demás elementos que tiene un cuento. ¿Esto para qué? Es para que ustedes puedan tener una apreciación formal hacia tipos de texto, que en este caso es un cuento, para que ustedes puedan leer, para que ustedes puedan apreciar, para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan reescribir o reescribir también un cuento. Y esto es muy importante. Bien, a lo mejor ustedes dirán, no, pues profe, a lo mejor déjeme le cuento que yo hice mi anécdota del día es esta. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es un inicio o una entrada hacia lo que es o lo que van a hacer ustedes, lo que va a haber en cuestión del cuento. Todos los elementos, toda la estructura, toda la base, todo lo que implica en definición de cuento. ¿Ok? Bien, dicho esto, les invito a que aquí abajo de este video voy a poner algunos links
de sugerencia como complemento a lo que viene siendo estructura y funcionalidad del cuento. Por ahí puedo ponerles, les pongo un link aquí abajito del video, un link o links de descripción en ayuda a unos videos que están aquí en YouTube, que les pueden servir de apoyo para sus tareas, obviamente para la realización de sus actividades y que ustedes puedan comprender bien este tema. Bien, entonces, como les había dicho, estos videos van a ser en apoyo a ustedes, apoyo a su materia, en este caso lengua materna, español 1, ¿okay? Iniciamos proyecto con cuento. Bien, muchachos, espero que estén todos bien, tengan un excelente fin de semana, bonitos días. Nos estamos viendo la próxima semana, nos estamos viendo el próximo viernes. Cada viernes subiremos nuevos videos, nueva información. Y por ahí les pido un poco más de paciencia, estamos con más videos informativos también de otras materias. Bien, dicho esto, les agradezco su atención, muchas gracias. Ya saben, suscríbanse al canal, chequenos en Facebook, denos un like, suscríbanse, compartan y obviamente les pido una vez una sonrisa, les regalo la mía y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes. Y no se les olvide, yo soy Didáscalos 19. Hasta la próxima.